Bueno, entonces continuamos entonces revisando la parte de estimación agile o ágil utilizando el Planning Poker. Aquí vamos a ver entonces las herramientas o técnicas que tenemos para hacer las estimaciones. ¿Mm? Entonces arrancamos con un concepto que son las story point o puntos de historia. Estos puntos de historia es una mezcla de revisar cuál es la complejidad que tiene una historia de usuario. ¿Mm? Entonces, nosotros lo que le queremos dar acá son una puntuación, una medida, un peso, para revisar qué tan compleja puede ser la historia de usuario, ya para John, poder John, proceder. qué pena interrumpirte, pero no se ve nada de lo que estés transmitiendo. Ok. Un segundo, compartimos la pantalla. Ahí ya, ahí ya deberíamos estarla viendo, ¿bien? ¿Alguien no? Ya. Ok, bueno, bien, gracias. Entonces, los History Points. Los History Points es darle ese peso a las historias de usuario en complejidad. O sea, ¿qué tan compleja puede ser la historia de usuario? Y le vamos a dar una puntuación o un peso. El esfuerzo que va a conllevar a realizar esa historia de usuario. ¿Mm? ¿Cuál es el esfuerzo que se tiene? ¿Cuál es la incertidumbre o riesgo? O sea, la incertidumbre o riesgo puede ser la probabilidad de que algo no esperado aparezca dentro de la historia de usuario. El Product Owner pues identificó esos criterios de aceptación, esos requerimientos que desean los stakeholders y pues ya la lleva entonces cuando estamos ahí en el refinamiento, como que, que es la posibilidad de que algo aparezca en el desarrollo, ¿no? O de que no sea muy clara la información de esa historia de usuario. Entonces, acá el Scrum Master, el rol del Scrum Master es actuar como moderador del juego. Y es un jueguito que se hace que se llama el Planning Poker. El Planning Poker son unas cartas de póker, ¿cierto? Una carta de póker que, miremoslo acá, estas cartas de póker que tienen una numeración y se hacen de acuerdo a la serie de Fibonacci. Recordemos la serie de Fibonacci, que son los números 1, si yo sumo el siguiente número con el anterior, entonces 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, etcétera, etcétera. Entonces se hacen con esta numerología de las cartas de acuerdo a la serie de Fibonacci. Y se le agregan dos cartas adicionales, que es una taza de café, que es como cuando está cansado ya el equipo, el development team, haciendo el planning poker, entonces dice, no, pues hagamos una pausa, café. Y un signo de interrogación para los participantes que no están muy seguros del esfuerzo que demandan o que no entienden muy bien los requerimientos de esa historia de usuario. Entonces, eh, arrancamos el juego con estas cartas. Cada uno de los miembros del equipo de desarrollo tienen una carta de estas. El interrogante o el infinito, que también significa lo mismo, como que no estoy muy claro en la historia de usuario, no sé muy bien cómo estimarla, y la numeración de acuerdo a la serie de Fibonacci. Estas cartas pues las venden, pues, de hecho la fuente de esta imagen es de un lugar donde venden esas cartas y se pueden adquirir para hacer el planning poker. ¿Bien? Cada miembro entonces tiene sus cartas, su numeración de las cartas y se sientan como a jugar póker. Entonces hay unas reglas del juego. ¿Cómo van a jugar? Entonces, una es que cada miembro del equipo de desarrollo, o sea, aquí lo que vamos a hacer es empezar a darle peso, a dar los history points a
cada historia de usuario que vamos a ejecutar en un sprint. Entonces, el product owner, acá, este es el product owner, presenta una historia de usuario para ser estimada. Entonces, el product owner nos presenta la historia de usuario al equipo de desarrollo. Los participantes proceden a realizar la estimación en forma secreta, están jugando. O sea, cada uno tiene su baraja y empieza a decir, bueno, a ver, ¿cuántos history points puede tener esto? Entonces, ponen las cartas sobre la mesa, boca abajo. Empiezan a discutir como qué sería lo fuerte, lo pesado de cada una de esa historia de usuario, qué es lo complejo, cuál es la incertidumbre que se tiene con ella, ¿no? Y levantan las cartas. Entonces, cuando levantan las cartas, suele pasar que un desarrollador le dio un history point de 3, otro le pudo poner 13 y otro le pudo poner 20. Entonces ahí empiezan a discutir, bueno, ¿por qué 3? Digamos que vamos a implementar una historia de usuario de campañas. Entonces las campañas de marketing. Entonces arranquemos mejor con el que dice 20. El que le puso 20 dijo, bueno, pues para nosotros hacer la campaña de acuerdo a los criterios de aceptación que está en la historia de usuario, entonces tenemos que hacer la funcionalidad, tenemos que crear el repositorio, habría que hacer la parte gráfica, entonces hay como un trabajo complejo ahí. Entonces el que tiene 13 dice, bueno, lo que pasa es que el repositorio ya está, entonces ese paso ya no lo evitamos. Entonces yo por eso le puse 13, porque entonces ya estaría solo la parte gráfica y la parte visual y todo lo que había que ir. Y el que puso 3 dice, bueno, no, lo que pasa es que en un desarrollo anterior hicimos algo similar, lo podemos reutilizar y está ahí. Nosotros no lo sabíamos, ni el que puso 20 ni el que puso 13. Entonces yo puse 3 porque pudiéramos reutilizarlo, puede servir, no sé qué. Entonces de pronto el que puso 13 dice, no, pero eso no nos va a servir porque de acuerdo al criterio de aceptación tiene que ser una funcionalidad nueva, además eso se hizo en otra herramienta, está ahí, etcétera. Cada uno pone sus puntos. Y el juego termina por cada historia de usuario cuando todos llegan a un consenso igual. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez se recogen las cartas y se vuelve a poner los story points. Entonces, la idea es que todos lleguen al mismo consenso. Digamos que el que puso 13, pues definitivamente fue más acertado porque dijo que el que decía que ya estaba la funcionalidad y que se podía reutilizar, no es posible porque está en otra herramienta y no nos va a servir para acá. Pero el que puso 13 dijo, no, mire que el repositorio sí está creado, entonces solo sería la parte gráfica, etcétera, etcétera, hasta que todos están de acuerdo en que esté 13. Y así con cada una de las historias de usuario que vamos a desarrollar en ese sprint. Entonces, eso es el history point. Ese history point, todos deben llegar a un consenso y por eso les comentaba que se dan cuenta que ahí todos los desarrolladores llegan a un consenso general y de conocimientos de la historia de usuario. Entonces ellos mismos son los que le están dando el peso a cada historia de usuario, la complejidad que se llama history points. Cada uno de ellos. Ahí ya el development team se está entendiendo en cómo va la complejidad, por ahora, la complejidad. Listo. Hay otro concepto que es la velocidad del equipo. ¿Sí? Entonces, la velocidad es la cantidad de history point que se completa por iteración. Iteración es un sprint. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando se está comenzando a
implementar el marco de trabajo Scrum, es complicado dar la velocidad del equipo. ¿Por qué? La velocidad del equipo es a qué velocidad van a desarrollar, a qué velocidad van a hacer cada interacción. Y entonces a veces cuando lo implementamos por primera vez y el equipo de desarrollo no se conoce, puede que en el equipo de desarrollo yo tenga desarrolladores muy expertos, seniors, que manejen muy bien la herramienta, otros que sean juniors, otros que tienen más o menos experiencia, conocimiento, otros que están aprendiendo, como lo que pasa en todos los equipos. Entonces la velocidad es un poquito compleja de estimar al comienzo. Por eso acá nos dice este texto que de pronto en 2 o 3 interacciones ya podemos tener un acercamiento más real de la velocidad del equipo. O sea, a qué velocidad el equipo va a desarrollar. Entonces, hay un promedio desde el que se arranca, porque pues hasta esperar a cómo va a ser la velocidad del equipo, pues tenemos que tener un punto de partida. Y el punto de partida es que para un equipo de 3 personas, en promedio hace 52 history points en un sprint de 4 semanas. Eso es una velocidad promedio. No, para equipos que no todos son senior, no todos son expertos, pero que tampoco son juniors. Una velocidad promedio. 52 history points en un sprint de 4 semanas. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces voy a hacer las historias de usuario que pueda hacer o que tengan un peso o un tamaño de 52 history points. ¿Ven? Entonces, yo empiezo a darle el peso a mi historia de usuario, el peso, voy a compartirles acá un ejemplo, a ver, este ejemplo, esto va a estar en la plataforma cuando ustedes ya accedan acá. Este es un ejemplo para un sprint de 2 semanas. Un sprint de 2 semanas. Entonces acá el Development Team a esta historia de usuario le dio 13 history points. A la historia de usuario 1. A la historia de usuario 4 le dio 3 history points. A la 5, 5 y a la 2, 8. Esos son los history points que tiene. ¿Listo? De acuerdo a la serie F1H en el Planning Poker. Entonces, como mi equipo tiene una velocidad de 52 para un sprint de 4 semanas, empiezo a sumar los history points. Entonces sumo esas 4 historias de usuario que son la priorización, que son la prioridad en realizar. Empiezo a sumar. Disculpa, John, ¿Sí? yo tengo una duda con respecto a en qué momento se hace el planning poker. Es decir, ¿se debe hacer en la planeación del sprint o eso es una actividad que se hace constantemente, periódicamente para poder priorizar el backlog? Bueno, esa se puede hacer, normalmente se hace en la planeación del sprint. En la planeación. Sí, es decir, aquí tomamos, el Product Owner nos dice, bueno, necesitamos sacar estas 4 historias de usuarios. Le hacemos el refinamiento y aquí hacemos el planning poker. Ideal, hacerlo ahí. Otros equipos, y dependiendo de la historia de usuario, y dependiendo lo compleja, y dependiendo como la falta de entendimiento, para no quitarle tiempo a este planeación del sprint, lo hacen por acá, o sea, lo dejan por fuera. O sea, como en este momento, como antes de empezar este sprint planning meeting, lo hacen acá. Pero ideal es que se haga acá. Se tomen las historias de usuario que queremos, que tiene priorización, y en el sprint planning hacemos el refinamiento y hacemos el planning poker. Bueno, pues mi pregunta enfocada porque el Product Backlog puede tener muchas historias de usuario, digamos que tengan, no sé, unas 20, y pues no necesitaríamos priorizar todas las 20, sino solo como las que tengamos para la capacidad del sprint, no sé, algo como eso. Así es, así es. O sea, debería ser así. Debería ser Ok, así. O sea, tal cual. gracias.
como tú lo dices. Tenemos 20 historias de usuario. La primera estrategia es hacer las primeras 4. Entonces esas primeras 4, hagámosle el planning poker. Y entonces, haciendo el planning poker, digamos que la estrategia fue hacer un sprint de 2 semanas, como estamos presentando el ejemplo. Vamos a empezar a desarrollar, hacer ese sprint en 2 semanas. Hicimos el planning poker y nos dio esto. Ya jugamos póker, chévere, le dimos los history points y nos dio este peso. Entonces, en mente el product owner tenía que sacáramos estas 4. Pero de acuerdo a los history points que nos salieron, nos damos cuenta que 13, 16, 21 y 8, 29 está por encima de la velocidad del equipo. La velocidad del equipo es 26. Entonces, no señor, no, en ese sprint de 2 semanas no vamos a sacar las 4 historias de usuario, vamos a hacer 3, porque se nos pasó de la velocidad del equipo. Entonces arrancamos a hacer el sprint de 2 semanas con estas 3 historias de usuario. ¿Listo? Luego cogemos cada historia de usuario y empezamos a hacer el tasking. Empezamos a sacar las tareas de historia de usuario. Entonces, acá con el ejemplo que tenemos, la imagen del sistema. El usuario quiere, un usuario del sistema quiere visualizar lo que se ve ahí y todos los criterios de aceptación que se dieron. Entonces empezamos a hacer las tareas. Entonces, esta primera tarea, que es el cuaderno de alineamiento de diseño, se nos van 4 horas. Esto, recuerden, lo dice el development team. Él dice, para esto 4 horas, para el espacio del encabezado 2 horas, para el API, para el manejo de templates 8 horas, y empiezan a darle las horas a cada tarea de cada historia de usuario. Después de que yo tengo las horas, se hace o se define el tiempo del recurso humano. El tiempo del recurso humano, entonces tenemos un development team de 3 personas para un sprint de 2 semanas. En actividades Scrum se nos van a ir 10 horas, es decir, en el planning meeting, en los daily stand-up, en el sprint review, en la retrospectiva del sprint son 10 horas. Resulta que Juan en esas 2 semanas ya tenía un permiso de 4 horas y María tenía uno de 2. Y resulta que también hay otros compromisos. O sea, si fuera un sprint, un segundo sprint, de pronto puede ser una deuda que quedó del primer sprint, entonces de una tarea que no se completó, las 4 horas, o que hay que ajustar, puede ser otro compromiso, o en el escenario que poníamos en esta mañana, que decíamos que este miembro del equipo hace parte del otro equipo, entonces como que todavía debe allá en el otro equipo algunas horas, etcétera. Todo lo que sea otros compromisos lo ponemos acá. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos todas estas horas. Como mi sprint es de 2 semanas y hemos dicho que se trabaja 8 horas por 5 días, ¿cierto? Entonces son 40 horas a las semanas, un sprint de 2 semanas serían 80 horas. Lo que hacemos es tomar esas 80 horas, le restamos las 18 de las horas que no van a estar dedicadas al desarrollo y me da 62 para este desarrollador. Para este otro miembro del equipo 68 y para este 58. Habíamos dicho que dejábamos acá un colchón o dejamos acá una reserva para aceptar posibles cambios que tengan los stakeholders en las historias de usuarios, para imprevistos que no teníamos en mente, que no los habíamos visualizado, para posibles obstáculos que no sean rápidos de eliminar, etcétera. Entonces, previsivamente, damos una capacidad al equipo del 80%. O sea que lo que hago es sacarle el 80% a estas horas restantes. Entonces el 80% de 62 son 50, 54, etcétera. Y lo que hago es sumar las horas de tiempo dedicado. Entonces el tiempo del recurso humano dedicado al sprint de 2 semanas es de 150
O sea que esas tareas de esas historias de usuario que saqué del Sprint Backlog, lo tengo que realizar en un tiempo inferior o igual a 150 horas. ¿Sí es claro? ¿Vamos bien? ¿Tú vas ahí? Compromiso del sprint, 150 horas. Yo en una consulta, Sí. algunas veces he participado en ese tipo de reuniones para estimar y se ha llegado a una discusión de los history points y las horas de esfuerzo. Se dice, bueno, tomemos los history points como horas como tal. ¿Cómo sería allí la mejor manera de hacerlo? O sea, unificar conceptos de que los history points son horas o cómo se debería hacer. Porque a veces, pues, obviamente hay equipos o hay ingenieros que han trabajado en otras compañías y pues cada una compañía adopta como ciertas reglas un poquito diferentes. Entonces, pues, a veces llegamos como esa controversia, no, tomemos que un history point es una hora. Entonces, a veces, pues, llegamos como esa controversia. No, es una mala práctica. Los history points no son horas. Ajá. Es una mala práctica. Los history points es la complejidad de la historia de usuario. Porque es que mire acá. Acá se le dio un history points de 13 a esta historia de usuario. Pero cuando yo voy a detallar la tarea, 4, 8, 16, 18, 22 horas. Entonces es como un no entendimiento bien de lo que es el history point. Y sí, ese escenario se ve como que, oiga, no, pues venga de una vez, digámosle a esta historia de usuario cuántas horas es. No, no es lo que dice Scrum, no es lo que dice el marco de trabajo. El marco de trabajo lo que nos dice es usted dele unos history points basado en la complejidad de la historia de usuario, el esfuerzo y la incertidumbre. Si hay una historia de usuario que tiene una incertidumbre o riesgo de desarrollar, esa historia de usuario va a tener un history point mucho más alto. Y es como una medida para que el equipo entienda, el equipo Scrum, de que es una historia de usuario compleja. O sea, que inclusive nos toca detenernos bien a revisar cuál va a ser el tiempo que se debe estimar para poderla desarrollar. Entonces esa parte, Carlos, esa parte debería manejarse así, de esa manera, aparte. ¿Bien? ¿Por qué serie de Fibonacci, por ejemplo? Esto tiene una contextualización. Inclusive ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no simplemente 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? O sea, ¿por qué una serie de Fibonacci? Resulta que en investigaciones, como que el cerebro humano eh, trabaja mejor para dar un peso o una puntuación cuando tiene, o sea, es más acertado cuando tiene menos opciones. Si nosotros tuviéramos las 100 cartas acá, tal vez este juego del planning poker se nos va a hacer eterno y nunca vamos a llegar a un consenso. En cambio, si tengo menos opciones, entonces voy a ser un poco más acertado y vamos a poder llegar a un consenso. Eso es lo que dicen pues, los que crearon el marco de trabajo utilizando esta técnica del planning poker. Bien. Bien. ¿Hasta ahí bien? ¿Alguna otra pregunta? No. Bien. Vamos bien. ¿Listo? Entonces ahí ya pudimos hacer la estimación. Entonces ya sabemos la velocidad del equipo. Ah, bueno. Y recuerden que esto es un promedio. Entonces decíamos por acá también que esto puede cambiar.
Entonces hicimos la primera estimación con una velocidad del equipo del 52 y resulta que el equipo de desarrollo, no, trabajó súper bien, se entendieron bien, hubo pocos obstáculos, todo está claro, súper chévere, entonces la velocidad del equipo aumentémosla. Y eso es flexible y es parte del empirismo, es parte de la experiencia, es parte de lo que es Agile. Entonces aumentémosla, entonces no 52, vamos a ponerle 60, vamos a ponerle 70. O por el contrario, tuvimos muchos obstáculos, tuvimos tropiezos, tuvimos inconvenientes, no hubo entendimiento, no hubo sinergia del equipo, bueno, pasaron cientos de cosas, entonces bajémosle la velocidad. Entonces, si yo le bajo a la velocidad del equipo, lo que quiere decir es que mis stories points van a ser, eh, voy a hacer menos historias de usuario de acuerdo a los story points del equipo. Entonces, si mi equipo no estuvo bien, esta velocidad de 2 semanas ya no va a ser de 26, sino que va a ser de 20 o de 15, entonces ya no puedo ponerle más historias. O por el contrario, me fue bien, mi equipo se entendió, entonces aumento las historias. ¿Listo? Bien, entonces tenemos unas actividades de seguimiento, el tablero, el Kanban, o el Scrum Board, que es llevar todo con unos posits. Entonces en ese tablero favorece mucho la comunicación, la visualización y la transparencia del agilismo, porque todos los que lleguen, si estuviéramos en un equipo local, es decir, en una ubicación física, este es el tablero Kanban o el tablero Scrum, o el Scrum Board, como lo quieran llamar, donde ponemos en una columna el do o el to do, qué voy a hacer, qué está en progreso y qué he terminado, cuál es mi done, el terminado. Entonces acá ponemos las tareas. Si estuviéramos en un equipo local, en una oficina, pues lo llevaríamos con POSIT, que los POSIT es como esa relación del agilismo, es como lo que es como un emblema de los que trabajamos con Agile. Y siempre cargamos POSIT, un taquito de POSIT para escribir todo. Entonces lo ponemos en la pared y cada uno de estos POSIT son las tareas y acá es donde les decía que poníamos el avatar. Entonces Juan tiene estas tareas, Pedro tiene otras, María tiene estas, Juanita tiene estas, y en qué estado están, si están por hacer, si están en progreso o si ya están terminadas. Y a medida que ese Kanban todo el mundo lo ve, todas las personas, todos los involucrados en el proyecto, inclusive los stakeholders, y como ya saben que es un tablero Kanban, saben qué estado van las tareas, si terminadas o en progreso. E inclusive si por ejemplo, María está esperando a que Juan termine una tarea para ella arrancar la otra, es prerequisito, entonces Juan la termina y la pone en done. Resulta que María empezó a hacer su tarea porque estaba esperando, pero se encontró un obstáculo, entonces María va al tablero Kanban y le devuelve esta tarea a Done y le explica por qué. Y dice, mira Juan, es que el encabezado del XML para hacer el web services no está acorde con lo que definimos, entonces no me sirve y me está fallando. Y le devolvió la tarea en progreso. ¿Bien? Entonces, estos tableros ayudan al entendimiento, a la visibilidad, a la transparencia. Y algo de lo que nos comentaba Ronin o nos preguntaba Ronin esta mañana, bueno, y en equipos remotos, ¿cómo se hace? Porque pues estamos hablando de una pared con unos POSIT. Entonces existen unas herramientas que hay muchas, una de ellas es Trello, acá en la plataforma también les va a quedar unos videos en que pueden ampliar la información de Trello. Entonces, para un equipo remoto, no necesariamente remoto, pero puede ser un equipo local que lo lleve ahí en la web, en una herramienta, pero digamos que fuera un equipo remoto, también pudiéramos llevar todos nuestros tableros e inclusive hacer el planning poker en una herramienta de estas, en unos tableros como tal.
Entonces nosotros podemos, esto también se los voy a dejar acá para que ustedes lo revisen. Les voy a poner el link para que no se les olvide. Se pueden afiliar, es freeware, o sea, tiene una parte gratis y otra parte paga. No lo hagan en este momento, por favor, lo hagan al finalizar el curso para que estemos acá atentos, en donde podemos manejar nuestros tableritos, nuestros Scrum Boards. Entonces, ahí se afilian, pues obviamente si hacemos la opción paga nos va a dar muchas más funcionalidades. Y acá yo puedo llevar todas mis tareas. Tarea 1, darle una descripción a la tarea, ponerle cuáles son los miembros, cambiarlos, las fechas de vencimiento, etcétera, etcétera. Todas las tareas que tiene cada miembro del equipo. Este es John Vélez, que está en el equipo de desarrollo, está desarrollando, ya lleva la 2 en progreso y ya ha terminado la 3. Y ahí inclusive podemos generar el bar down chart, que ya vamos a ver qué es gráfico, y son herramientas colaborativas que nos permite hacer. Tú puedes manejar acá visibilidad para el equipo y bueno, un montón de cosas que podemos hacer ahí que se las dejo de investigación. Entonces lo podemos manejar también ahí en la web, una herramienta colaborativa muy interesante. Bien. Listo, entonces esta es una de nuestra herramienta, el tablero Kanban. Y tenemos la opción de monitoreo del progreso. Entonces, el progreso de cómo va nuestro sprint. Recuerda que a nivel de Scrum Master, lo que nosotros estamos visualizando y encargados y de monitorizar y de revisar es el sprint. El Product Owner va a tener su Product Backlog y él va a hacer algo similar como acá. Puede manejar un Kanban, puede manejar gráficas. De esto, esta Board App es ideal para el Product Owner, en donde pone su Product Backlog, la velocidad prevista, cómo va el tiempo y cómo lo puede proyectar y cómo lo puede revisar. El Product Owner trabaja con el Burn Down Chart. El Burn Down Chart pues representa como el trabajo pendiente, cómo va el avance, si vamos bien en tiempo, si vamos atrasados, si vamos adelantados, con una gráfica. Y esta gráfica también se comparte. Note que ahí en Trello también lo puedo hacer. Entonces ahí lo comparte y todo el mundo lo puede revisar, todos los miembros o los interesados en el proyecto, en el producto. Esta gráfica azul significa cómo deberían ir mis tareas. Vamos a mostrar más bien un ejemplo que está en la plataforma. El ejemplo del Burn Down Chart. Es un Excelcito. Hacemos un Excel. A ver, me quedo viendo. Listo, acá lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Recuerden que ahí queda en la plataforma para que lo puedan revisar con más detenimiento. Lo que yo hago es poner todas las tareas a desarrollar, o las tareas que están, mi Sprint Backlog, mi lista de tareas pendientes, mi Sprint Backlog, y pongo los días. Acá, pues, el ejemplo está para un sprint de una semana. ¿Listo? ¿Cuál es el estimado de la tarea? Entonces, la tarea 1 son 8 horas, la 2 8, la 3 4, la 7 4, etcétera. Y empezamos a trabajarlo por días. Entonces, ¿cuánto se le dedicó el día 1, el día 2? Y empiezo a trabajarlo por día. Bien, acá tengo las horas restantes, que es simplemente la suma menos la anterior, y las horas estimadas restantes de acuerdo al desarrollo que se ha dado. Aquí hay una descripción de cada uno de los campos y lo que yo quiero revisar es este Burn Down Chart. Esta línea naranja
es como debería ir mi sprint. Este punto significa que nuestro sprint va más adelantado. O sea que acá, en el día 2, ejecutamos varias tareas y se nos adelantó. Pero resulta que en el día 4, el sprint se me atrasó. No completamos las horas. ¿Cuál es la idea? Pues mantenerlo lineal o muy cerca acá. Esto me permite analizar varias cosas como Scrum Master. ¿Cómo fue esa estimación? Si mi sprint siempre va adelantado, entonces la estimación fue bastante generosa. Pero si mi sprint está atrasado, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está evolucionando? ¿No estimamos bien? ¿Tenemos muchos obstáculos? ¿No? O sea, entonces, semanalmente, no, ¿cuál semanalmente? Diariamente yo voy revisando cómo va mi sprint, en qué estado está mi sprint. Y con este simple Excelcito, pues yo le voy cambiando acá. Si yo le quito tareas, si no desarrollamos o no hemos cumplido con nuestras tareas de lo que teníamos proyectado, pues va cambiando, ¿no? Mi sprint se ha retrasado. O por el contrario, si ya las hemos sacado. Bien, entonces son herramientas que tenemos para poder realizar y hacer el monitoreo del progreso de mi sprint. Bien, ok, y listo, eso es todo lo que teníamos por hablar. ¿Qué tal, John? Yo tenía una pregunta. Sí. Y Ronnie, es con una